Revelado: 4 alimentos congelados que peligran tu salud y 4 increíbles que transformarán tu vida. La noche era oscura y el cansancio se notaba en el rostro de Alejandro mientras subía los escalones del edificio. Había pasado otra larga jornada en el restaurante, donde los gritos de la cocina y el murmullo del público parecían nunca cesar. La presión por cumplir con las expectativas lo había desgastado, dejándolo con la sensación de estar atrapado en una rutina sin salida. Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, el olor artificial de la cena preparada por Mariana lo recibió como un golpe a la cabeza. Comida congelada. Nuevamente. Su estómago se encogió al pensar en lo que eso significaba para la salud de Lucas y Sofía, sus adorados hijos. No podría haber algo mejor, pensó mientras se sentaba a la mesa, obligado a ocultar su desánimo detrás de una sonrisa forzada. La conversación fluía, pero Alejandro no podía dejar de cuestionar sus elecciones. La pantalla de su televisor brillaba en la sala, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La preocupación lo invadía. ¿Qué pasaría si algo le sucedía a ellos? ¿Cómo podría permitir que esos alimentos, llenos de conservantes, entraran en su hogar? La culpa lo consumía, y un dolor creciente habitaba en su pecho. Al comer, los sabores artificiales lo hicieron reflexionar sobre su disposición a sacrificar la salud por conveniencia. La charla de su esposa se desvanecía en ruido de fondo. Al mirarla, Alejandro sentía una punzada de determinación que empezaba a florecer en su interior. Necesitaba un cambio, no solo para él, sino para su familia. La idea de cambiar de vida se arraigó en su mente como una inquietud incesante. Tomó la decisión de investigar sobre alimentación saludable, aunque eso lo haría dudar aún más de su estilo de vida. ¿Podría realmente brindarle a su familia un futuro más brillante, lejos de los alimentos poco saludables que solían consumir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. El tiempo pasó, y sus días se tornaron en una lucha constante entre el deseo de avanzar y la presión social que lo rodeaba. Sus amigos comenzaron a burlarse de sus nuevos hábitos. ¿Otra vez cocina en casa?, le decían entre risas. Alejandro sentía el peso de sus expectativas y la insistente voz interior que cuestionaba si estaba colaborando con su propia presión. La tensión se volvió casi insoportable. A cada crítica, su resolución se tambaleaba, como si cada risa lo empujara hacia atrás en su búsqueda. Un día, mientras paseaba por el parque con Lucas y Sofía, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de doña Rosa, una mujer mayor que siempre tenía sonrisas y recetas tradicionales. Muchacho, ¿por qué no te animas a cocinar algo rico y saludable?, le dijo con complicidad. Sus palabras resonaron profundamente. Tenía que aprender, y ese podría ser el primer paso hacia un cambio real. Sin embargo, a medida que pensaba en el futuro, la ansiedad crecía. Alejandro sabía que estaba enfrentando una batalla no solo contra la inercia de su vida actual, sino también contra cada mirada crítica y cada duda que lo arropaba. Su corazón se aceleraba al imaginar lo que significaría compartir sus nuevos descubrimientos con el vecindario. La lucha interna se hacía más intensa, el camino hacia el bienestar interrumpido por las dudas que lo seguían como sombras. Lo que debía ser un acto de valentía comenzaba a convertirse en una pesadilla. La cena comunitaria que había planeado se transformaba en un espectro que lo acechaba. ¿Sería capaz de demostrarles que un cambio era posible? ¿Lograría que su familia y su comunidad compartieran su visión de una vida más saludable? La duda se incrustó en su mente mientras se preparaba para esa noche que prometía mucho más de lo que él podía controlar.
Alejandro miraba los ingredientes dispuestos sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente al pensar en la presión que le esperaba. ¿Sería capaz de preparar un plato saludable y atractivo para la cena comunitaria? Aquel grupo de amistades que habían reído de él en los últimos días ahora se convertiría en sus jueces. La culpa lo invadía mientras se repetía que no podía fallar, no solo por él, sino por Lucas y Sofía, quienes merecían un padre que luchara por su bienestar. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el miedo, tomó una respiración profunda y comenzó a planear. Recordó lo que doña Rosa le había dicho y decidió que esta cena no solo sería una muestra de su esfuerzo, sino una oportunidad para aprender. Se dispuso a buscar recetas en línea que resaltaran los beneficios de la comida fresca y cómo preparar platos visualmente atractivos. La determinación crecía en su interior como un fuego al que solo debía avivar con esfuerzo y dedicación. Con cada nuevo ingrediente que colocaba en su carrito de compras, algo en su interior se transformaba. Las dudas empezaron a disiparse cuando encontró una receta de quiche de verduras que parecía sencilla y colorida. Esto podría sorprender a todos, pensó mientras imaginaba las caras de sus amigos al probar algo preparado por él. La noche del evento llegó más rápido de lo que anticipaba. Alejandro se encontraba en la cocina, con manos que temblaban menos y un brillo renovado en su mirada. Mientras cocinaba, reflexionaba sobre cómo el cambio se había vuelto una parte esencial de su vida. Las risas provenientes de la sala lo distrajeron momentáneamente y se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo un platillo, sino su propio valor y su deseo de cambiar la narrativa que lo había limitado por años. Al servir la cena, sintió que cada plato era un reflejo de su crecimiento personal. La mirada ansiosa de Mariana lo llenó de confianza, y su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por una nueva perspectiva que comenzaba a florecer. Cuando sus amigos probaron el quiche, los murmullos se transformaron en palabras de elogio. «Esto está increíble, Alejandro. No tenía idea de que podías cocinar así», escuchó entre las risas. Su trabajo ya comenzaba a dar frutos. Sin embargo, el impulso de su camino apenas se estaba esbozando. A pesar de los cumplidos, el rayo de la duda persiste, como una sombra al acecho. ¿Realmente estaban valorando su esfuerzo o solo lo decían por ser amables? Necesitaba un respaldo concreto para sentirse realmente seguro en su cambio. Levantó la mirada hacia su familia y amigos y su determinación se reafirmó. No podía permitirse volver atrás. Aprendió que no solo se trataba de la comida, sino de un cambio de mentalidad que debía asumir en su vida diaria. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Alejandro no pudo escapar de un sentimiento inquietante. La conversación se tornó competitiva cuando uno de sus amigos comenzó a hablar de su reciente viaje al extranjero, donde había probado las tendencias culinarias más modernas. La inseguridad acechaba en el aire, y bajo esa fachada de camaradería, la presión de ser aceptado y viable socialmente se intensificaba. El cambio que había comenzado a realizar era un camino aún sin finalizar, y la lucha no solo residía en la cocina, sino en su mente. Fue entonces cuando, al contemplar su esfuerzo apagado lentamente por el brillo de las comparaciones, una inquietud mayor surgió en su pecho. ¿Era capaz de sostener este cambio o iba a convertirse nuevamente en el Alejandro que conformaba su vida a las expectativas ajenas? El desafío que se avecinaba, uno que lo llevaría a confrontar su propia identidad, comenzaba a tomar forma. Tenía que preguntarse si estaba listo para dejar de lado sus viejos hábitos y abrazar una vida sin restricciones, lejos de las sombras de la duda que lo habían acompañado. A medida que la velada se encaminaba hacia su final, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero examen no sería esta cena, sino cómo se levantaría frente a la presión del mundo que lo rodeaba. ¿Podría sostener su nueva verdad frente a la adversidad? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su presente, sino también el futuro de su familia, abriendo la puerta a nuevas posibilidades.
Mientras miraba a los rostros sonrientes a su alrededor, una inquietud lo acompañaba. Tal vez lo que vino después sería la prueba definitiva de su definitivamente en la búsqueda de una vida más auténtica. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de energía y agotamiento. La noche anterior había sido un éxito, pero el eco de las comparaciones aún resonaba en su mente. Mientras preparaba el desayuno para Lucas y Sofía, reflexionaba sobre lo que había aprendido en la cena. No era suficiente con un triunfo aislado. La clave estaba en mantener esa llama viva, en cultivar un cambio duradero que beneficiara a su familia. Mientras revolvía los huevos, una idea surgió en su mente. Quería llevar su amor por la cocina a un nuevo nivel. Se preguntó cómo podría compartir esto con sus hijos. La cocina no solo era un lugar de preparación de alimentos, sino un espacio para enseñarles sobre salud, nutrición y fundamentalmente sobre la vida. Decidido, se sentó con un cuaderno y comenzó a bosquejar un plan. Quería convertir las recetas que aprendía en momentos de aprendizaje y conexión con Lucas y Sofía. En los días siguientes, Alejandro dedicó tiempo a investigar más sobre nutrición. Leía artículos, veía videos y se adentraba en las historias de personas que también habían hecho del cambio de hábitos una parte de su vida. Aprendió sobre ingredientes que potenciarían no solo su salud, sino la de sus hijos. Su cabeza repleta de nuevas ideas guió sus pasos al supermercado, donde eligió vegetales y granos enteros, despreciando los alimentos procesados con un renovado desdén. Estaba decidido a ser un ejemplo a seguir. Sin embargo, la presión social que había sentido en la cena pronto se transformó en un nuevo reto. Un grupo de amigos organizó una salida para probar el nuevo restaurante de moda en la ciudad, que estaba revolucionando el concepto de la cocina innovadora. Alejandro sintió un tirón en el estómago. Por un lado, quería ser parte del grupo y disfrutar de la experiencia. Por otro, la idea de consumir comida que no controlaba lo llenaba de incomodidad. ¿Qué dirían de mí si pido el menú más saludable? ¿O si me abstengo de los platos épicos que están compartiendo? La vocecita de la duda regresaba, más fuerte que nunca. Decidió enfrentar sus sentimientos. En lugar de evitar el encuentro, Alejandro se preparó mentalmente para la cena en el restaurante. Decidió que iba a dar un paso al frente. Al final, se trataba de su crecimiento, no del de los demás. El día del encuentro, se sentó con sus amigos en una mesa al aire libre. Observó los platos que llegaban, la presentación impecable de cada uno. Cuando fue su turno de ordenar, en vez de ceder a la presión, optó por una ensalada con pollo a la parrilla y un aderezo ligero. No estoy aquí para impresionar a nadie, estoy aquí para aprender, se dijo a sí mismo. Las miradas curiosas de sus amigos no lo intimidaron. Por fin sintió que estaba eligiendo su propio camino. A medida que la cena avanzaba, las conversaciones giraban en torno a anécdotas de viajes y experiencias gastronómicas. Aunque sintió la tentación de entrar en la corriente de sus relatos, decidió ser sincero sobre su viaje hacia una alimentación más saludable. A medida que hablaba, notó que sus amigos reaccionaban de forma positiva e incluso algunos se mostró interesados en probar nuevos hábitos. Esa noche, Alejandro no solo se sintió parte del grupo, sino que también empezó a ganar confianza en sus decisiones. Se dio cuenta de que el miedo al juicio ajeno se desvanecía lentamente y en su lugar emergía una sensación de empoderamiento. Había tomado decisiones que reflejaban su evolución personal y eso le brindaba una satisfacción profunda. Sin embargo, al volver a casa, se enfrentó a una nueva preocupación. Uno de sus amigos, que siempre había sido el más escéptico respecto a sus cambios, había comenzado a insinuar que Alejandro estaba obsesionado. Esa semilla de duda lo perturbó. Aún con la convicción renovada de la cena en el restaurante, la sombra de la crítica lo acechaba. ¿Estoy exagerando? ¿Puede un cambio positivo estar marcado por la percepción de otros? Pensamientos de inseguridad emergieron en su mente como un eco subterráneo. En esa búsqueda de identidad y aceptación, el camino de Alejandro estaba lejos de terminar. Cuando se miró en el espejo esa noche, la pregunta resurgió con más fuerza. ¿Cómo podía sostener esa nueva versión de sí mismo frente a la adversidad? Y, a su vez, asegurar que no solo su salud, sino su paz interior no estuviera en juego. El siguiente desafío se asomaba en el horizonte, uno que lo llevaría a confrontar tanto las expectativas externas como sus propias inseguridades.
¿Podría Alejandro mantener su autenticidad y capacidad de crecimiento incluso cuando la presión social intentara hacerlo retroceder? La respuesta a esa pregunta comenzaría a definir el próximo capítulo de su metamorfosis. Alejandro se despertó con una sensación de incomodidad que lo acompañaba desde la noche anterior. La crítica de su amigo resonaba en su mente, erigiéndose como un muro que separaba sus deseos de su realidad. La necesidad de validación social se mezclaba con su nuevo compromiso de vida. Sin embargo, entre los retumbos de inseguridad había una chispa. Su pasión por la cocina y el deseo de transmitirla a sus hijos se habían convertido en su refugio. Decidido a poner a prueba su nueva filosofía, se propuso una tarea audaz: organizar una cena temática en casa, centrada en la alimentación saludable. La idea era simple: demostrar que llevar una vida más equilibrada no solo era posible, sino también delicioso y divertido. Comenzó a planear el menú, investigando recetas que incorporaran ingredientes nutritivos y sabrosos, adaptando clásicos familiares a opciones más saludables. Mientras escribía la lista de ingredientes, se dio cuenta de que no solo quería sorprender a su familia, sino también añadir un toque educativo a la cocina. Idea tras idea brotaba, y decidió que cada plato que preparara llevaría consigo un pequeño cuento sobre sus propiedades y beneficios. Pensó que esto no solo alentaría a Lucas y Sofía a probar nuevas cosas, sino que también los empoderaría a tomar decisiones conscientes en el futuro. Durante los siguientes días, la energía de Alejandro se redobló. La sensación de estar tomando el control de su vida lo impulsaba a conseguir los mejores ingredientes. Sin embargo, el estrés de una cena de alto perfil pronto comenzó a mermar su entusiasmo. La presión de querer que todo saliera perfecto se transformó en insomnio y tensiones internas. Cada vez que su mente vagaba hacia lo que otros pudieran pensar, comenzaba a cuestionar su capacidad como anfitrión y la legitimidad de su camino. En ese contexto, una conversación con Sofía fue fundamental. Mientras amasaban juntos la masa para una pizza de coliflor, ella lo miró y con su voz inocente le preguntó: «Papá, ¿por qué no te gusta a veces lo que haces?». Esa pregunta se clavó en su mente como un puñal. Era un recordatorio de que sus propios miedos estaban interfiriendo en algo que debía ser puro y divertido. Alejandro respiró hondo, sonriendo con sinceridad a su hija. En ese momento comprendió que el camino no se trataba de la perfección, sino de disfrutar y aprender en el proceso. La cena llegó y con ella la familia se reunió como nunca antes. Compartieron risas, historias y en la mesa cada platillo salió acompañado de una breve charla sobre sus beneficios. Para sorpresa de Alejandro, incluso el escéptico de su círculo, su amigo el crítico, se animó a probar la ensalada de quinoa. A medida que cada plato desfilaba, Alejandro notó que las miradas de su familia se llenaban de curiosidad y las conversaciones se tornaban más vivas. En medio de la cena, un instante lo detuvo en seco. Lucas, emocionado, exclamó: «Papá, esto está increíble. ¿Podemos hacerlo siempre?». Las palabras de su hijo le devolvieron el aliento. Era la confirmación de que su esfuerzo estaba dando frutos, que sus temores se desvanecían frente a la autenticidad del momento. Se sintió más seguro, más centrado, más Alejandro. Sin embargo, después de la cena, mientras recogía la mesa, se encontró confrontando de nuevo la sombra de la crítica. Pensamientos de dudas empezaron a hacer eco, preguntándose si su amigo lo vería como pretencioso o adepto a una moda. Esa preocupación lo llevó a pensar en lo que verdaderamente quería. ¿Era su visión personal más poderosa que las opiniones externas? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió enfrentar la pregunta a fondo. La metamorfosis que había comenzado en él no debía ser solo sobre alimentación. Era un cambio de mentalidad que desafiaba la percepción de los demás. Ser auténtico era un camino lleno de incertidumbres, pero también significaba liberarse de las expectativas ajenas. La próxima decisión que tenía que tomar podría definir su rumbo. ¿Estaba dispuesto a seguir ese camino? ¿A arriesgarse a ser el objeto de juicios en nombre de su bienestar y el de su familia? Con la mente aún agitada por las posibilidades, Alejandro se enfrentaba al siguiente paso crucial en su viaje. El próximo rito de pasaje ya se acercaba.
un seminario sobre nutrición al que su amigo había insistido en que asistiera. ¿Sería este el lugar donde confrontara no solo su conocimiento, sino también el miedo a ser juzgado? La respuesta estaba al alcance, y con ella una nueva oportunidad para fortalecer su visión personal. Alejandro llegó al seminario con una mezcla de emoción y nerviosismo que se le manifestaba en el inquieto movimiento de sus manos, ahora encajadas en los bolsillos de su chaqueta. La sala, amplia y luminosa, emitía un aire de profesionalismo que contrastaba con su propia inseguridad. Se sintió como un impostor entre expertos, como si toda su labor en la cocina valiera poco en comparación con esos nutricionistas y chefs de renombre. Mientras tomaba asiento, escuchó murmullos a su alrededor. Comentarios sobre dietas, superalimentos y la última tendencia en bienestar se mezclaban en un cóctel de información que, aunque interesante, aumentó su ansiedad. Sin embargo, había algo que lo mantenía anclado, la promesa de herramientas que podría llevar a casa, no solo en vísperas de aprender, sino para también cimentar su papel como padre. Con el paso de las presentaciones, un patrón emergía. La mayoría de los oradores hacían énfasis en la ciencia detrás de la nutrición, en las estadísticas que demostraban la eficacia de una alimentación adecuada. No obstante, en su fuero interno, Alejandro buscaba algo más. Anhelaba la conexión emocional, el porqué de elegir esa vida y cómo podría transformar las experiencias cotidianas. Cada intento de captar ese vínculo lo hacía sentir en la búsqueda del santo grial de la nutrición familiar. Cuando llegó el momento de la presentación principal, su atención se centró en el título llamativo que adornaba la pantalla. Revelado: 4 alimentos congelados que peligran tu salud y 4 increíbles que transformarán tu vida. Mientras el orador comenzaba a desglosar los peligros de los productos ultraprocesados, Alejandro se sintió como un pez fuera del agua. Se cuestionó si había estado haciendo lo correcto. ¿Había tomado decisiones equivocadas en su cocina que podrían haber afectado a su familia? Las dudas emergieron una tras otra, aplastando la luz de su motivación. A medida que la charla avanzaba y se discutían los alimentos saludables, el entusiasmo del público se iluminó. El orador ofreció estadísticas sobre cómo ciertos ingredientes podrían mejorar la salud mental, el estado de ánimo y la energía. El camino hacia una alimentación con conciencia no es solo físico, es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los que nos rodean, dijo el presentador. Esa afirmación resonó en el corazón de Alejandro. Sí, había un contexto emocional crucial. Al terminar la presentación, se abrió un espacio para preguntas. En ese momento, Alejandro sintió que era ahora o nunca. Levantó la mano, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la frente. Cuando el orador lo miró, Alejandro, con una voz ligeramente temblorosa, preguntó: ¿cómo podemos integrar estos principios en nuestra vida diaria, más allá de la teoría? ¿Cómo se puede hacer que un cambio en la dieta se sienta menos como una tarea y más como un viaje en familia? Las palabras fluyeron de su boca como un manantial liberador. La pregunta no solo reflejara sus propios anhelos, sino que también traía consigo un sentido de determinación. La conexión entre lo que había aprendido y lo que quería para su familia era evidente. Elegir y aceptar el cambio era la verdadera transformación que buscaba. El orador sonrió, encantado por la pregunta. Mientras ofrecía una respuesta práctica llena de ejemplos vivenciales, Alejandro sintió como una epifanía se desataba dentro de él. Salió del seminario con más que solo información. Llevaba consigo la certeza de que el cambio era posible si estaba dispuesto a abrazar su nuevo camino con valentía. No importaba lo que otros pudieran pensar, su misión no era complacer a los críticos, sino ser un modelo a seguir para sus hijos. Sin embargo, con ese renovado sentido de propósito, también surgió un desafío. En su regreso a casa, se preguntó si sería capaz de poner en práctica todo lo que había aprendido. ¿Podría realmente transformar la cocina familiar en un espacio de descubrimiento y experimentación? ¿Cómo reaccionarían Lucas y Sofía ante una rutina que les ofrecería más libertad en la elección alimentaria? Preguntas no solo sobre el método, sino sobre la conexión emocional que crearían en el proceso, lo invadieron. Al girar la llave en la cerradura de su puerta, una inquietante sensación de ansiedad lo esperaba, como un viejo amigo. Había mucho en juego, y el temor al rechazo, la duda y la necesidad de aprobación podrían asomarse nuevamente.
pero Alejandro estaba decidido a avanzar. En su corazón resurgía la idea de que la verdadera cocina no era solo sobre ingredientes, sino sobre las historias que ellos construyen. A medida que cruzaba el umbral hacia su hogar, entre la incertidumbre y el valor, comprendió que su proceso no había hecho más que comenzar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer de su cocina un lugar donde el aprendizaje y el amor se entrelazaran? ¿Qué nuevas posibilidades emergerían si abrazaba cada segundo del proceso? La búsqueda de respuestas había comenzado. Alejandro entró en casa con una mezcla de determinación y ansiedad palpitante. A la vista de su cocina, se detuvo un instante, apreciando el desorden y el caos que siempre parecían reinar en ese espacio. La mesa estaba cubierta de papeles, la estufa aún conservaba restos de su último experimento culinario. Sin embargo, esta vez sentía que había una misión más grande en juego. No se trataba solo de cocinar, sino de brindar a sus hijos un lugar donde pudieran aprender sobre la nutrición y el amor por la comida. Mientras descolgaba su chaqueta, su mente se llenó de dudas. Quería transformar la cocina en un centro de creatividad, pero nunca había sido especialmente bueno dirigiendo. El miedo a fracasar lo condujo a una serie de preguntas inquietantes. ¿Podría realmente convertir esos ideales en realidad? ¿Estaba preparado para desafiar la rutina que había establecido durante años? Sin pensarlo demasiado, se dirigió a la alacena. Sacó algunos ingredientes básicos: arroz, lentejas y verduras que habían comenzado a marchitarse. Tenía una idea. Con lo que había aprendido, podía hacer algo sencillo pero nutritivo. Una receta que no solo abarcaría alimentos saludables, sino que también incluiría a Lucas y Sofía en el proceso. Invitarlos a participar no solo sería un acto de compartir, sino que en su mente se convertiría en un paso hacia la conexión emocional que tanto anhelaba. Mientras comenzaba a preparar la comida, notó cómo la incertidumbre le nublaba la mente. Nunca había cocinado con ellos, siempre había permanecido en su zona de confort. Se preguntó cómo reaccionarían los niños ante su propuesta. ¿Estarían dispuestos a unirse en esta aventura nueva? ¿O preferirían el consuelo de sus viejos hábitos alimenticios? Mientras el agua de la olla comenzaba a hervir, una voz interior le instaba a dar ese primer paso. «Lucas, Sofía», gritó, «vengan a ayudarme, vamos a hacer un plato especial hoy». Desde el salón, escuchó el ruido de sus risas. En minutos, los dos aparecieron en la cocina, sus ojos brillando de curiosidad. La escena era casi surrealista. Alejandro, 2 años atrás, nunca habría imaginado que podría generar un espacio en el que sus hijos quisieran participar activamente. Con una gran sonrisa, comenzó a explicarles cómo iban a transformar ingredientes sencillos en un platillo lleno de sabor. Las instrucciones se mezclaban con risas y preguntas, mientras él guiaba a Sofía a picar verduras y a Lucas a medir los ingredientes. Era un momento que hace meses hubiera considerado imposible, y se sintió orgulloso al ver cómo la cocina se convertía en un laboratorio de aprendizaje y conexión familiar. Mientras cocinaban, Alejandro no podía evitar pensar en todas las recetas que habría dejado de lado, en las oportunidades perdidas de enseñarles no solo a cocinar, sino a entender los vínculos que se forman a través de la comida. Cada nuevo paso en la receta era una lección, sobre los colores de los vegetales, sobre el valor de los ingredientes frescos, sobre el cuidado que se necesita para crear algo delicioso y nutritivo. Poco a poco, la ansiedad que había sentido al salir del seminario fue cediendo. La cocina se convirtió en un espacio seguro, un lugar lleno de risas y descubrimientos. Cada cucharada, cada ingrediente viéndose brillante y colorido, era un recordatorio de su compromiso. La conexión emocional que tanto había anhelado estaba allí, floreciendo a través de la acción. Sin embargo, en medio de la alegría, una vocecita de duda emergió. ¿Estaría preparado para enfrentar la resistencia cuando las viejas costumbres volvieran a llamar? Quería cambiar no solo su forma de cocinar, sino la relación que sus hijos tenían con la comida. Esa conversación sería crucial, pero otra vez, la sombra del temor aparecería. Sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y los niños estaban a punto de enfrentar la realidad de una nueva cocina. Mientras el aroma del platillo llenaba la casa, se dio cuenta de que la comida siempre había sido más que un simple acto de preparación. Era un puente hacia el corazón de su familia. Pero también sabía que habría obstáculos que superar. ¿Cómo manejarían Lucas y Sofía la transición? ¿Estaría su cambio realmente alineado con lo que ellos necesitaban? La búsqueda de respuestas continuaba. Así, con la comida lista para servir, Alejandro sintió cómo la incertidumbre se tornaba en determinación. Había mucho por descubrir, y el verdadero viaje apenas estaba comenzando. ¿Sería esta la oportunidad de demostrar que el cambio es posible, incluso en medio de la tradición?
¿Cómo podrían sumar su esfuerzo en una convivencia donde la alimentación se tornará finalmente el reflejo del amor que tanto deseaba cultivar en su hogar? Cada respuesta promete abrir una nueva puerta a la experiencia que se avecinaba. Cuando terminaron de comer, Alejandro sintió el impulso de llevar la experiencia más allá. ¿Qué les parece si cada semana cocinamos juntos algo nuevo? Así aprenderemos más sobre la comida que comemos. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, un sudor frío recorrió su frente. La idea de comprometerse regularmente a enseñar los valores detrás de cada comida era aterrorizante. Este impulso de conexión podía volverse pesado si no lograba sostenerlo en el tiempo. ¿Y si no es tan divertido como esta vez?, interrumpió Lucas, bajando la mirada a su plato. La pregunta lo golpeó con fuerza. Era un recordatorio contundente de que no solo estaba modificando recetas, estaba alterando la dinámica familiar. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su misión iba más allá de simplemente introducir nuevos hábitos alimenticios. Se trataba de fomentar una nueva cultura familiar que uniera esfuerzos, aprendizajes y, sobre todo, confiar en el proceso. La idea de enfrentar la resistencia se materializó como una sombra en su mente. Se verían ellos como un proyecto, o más bien como un espacio seguro para explorar juntos. La presión había crecido en su pecho, pero Alejandro decidió que en este nuevo enfoque, cada pequeño retroceso también sería un paso hacia adelante. Para mantener la emoción viva en sus hijos, necesitaría adaptarse a sus deseos y añadir un toque de diversión a su aprendizaje. Esa noche, mientras los niños se preparaban para dormir, Alejandro se quedó en la cocina, reflexionando. En cada rincón de la casa se podía respirar la historia que estaban comenzando a escribir juntos, pero el eco de sus pensamientos cuestionaba si sería capaz de resistir la presión de mantener una maratón de aprendizaje continuo. ¿Quién se encargaría de enmarcar esos momentos de diversión? Con una pluma en la mano y un cuaderno frente a él, comenzó a esbozar ideas para los próximos platos que podrían preparar. Creaba una serie de recetas que eran no solo nutritivas, sino también una mezcla de su cultura y la de sus hijos. Esa lluvia de creatividad despertó en él un fervor que pensó había perdido, el deseo de innovar, de experimentar como siempre había querido hacer con su pasión por la cocina. Pero antes de que pudiera perderse nuevamente en los planos, su teléfono vibró, mostrando un mensaje que detuvo todo lo que había estado pensando. Una invitación a un curso de cocina saludable en un prestigioso instituto local. Mientras leía la descripción, una mezcla de emociones lo invadió. Podría adquirir nuevos conocimientos y herramientas, pero también implicaba un nuevo compromiso. Seguir esos pasos sería una decisión trascendental. La pregunta ardiente, sin embargo, era si debía hacerlo. Comprometerse a aprender más no solo para él, sino para su familia. Esa opción presentaba tanto la posibilidad de un crecimiento personal genuino como la amenaza de olvidar lo que ya había comenzado a construir en casa. La cocina, una vez más, se convertía en el centro de no solo comidas, sino de decisiones. Con el corazón palpitante y las ideas fluyendo, Alejandro sabía que el momento de su propia transformación estaba por llegar. Estaba dispuesto a dar el siguiente paso hacia otro nivel de compromiso, cuando la conexión familiar era tan frágil. Mientras la noche se adentraba, una sensación ominosa se apoderó de él. No solo su futuro estaba en juego, el de sus hijos también. La próxima decisión parecía inminente, y el camino a seguir se tornaba cada vez más incierto. La semana comenzó con un aire diferente. Alejandro despertó con una mezcla de ansiedad y emoción, cuestionándose si realmente debía inscribirse en el curso de cocina saludable. Su mente se debatía entre la inseguridad de sus habilidades y el anhelo de adquirir conocimientos que podrían beneficiar a su familia. ¿Qué es lo mejor para ellos?, se preguntaba una y otra vez, sin poder encontrar una respuesta clara. Era lunes, y su día laboral habitual comenzaba a asediarlo con responsabilidades. Sin embargo, su mente seguía regresando al prospecto del curso. A medida que avanzaba el día, el dilema lo absorbía. Cada receta que leía en su mente parecía un tanto más intensa,
como si cada ingrediente girara alrededor de la decisión que aún no había tomado. Alejandro entendía que no solo se trataba de habilidades culinarias, era una cuestión de crecimiento personal y de la forma en que este nuevo conocimiento podría impactar su vida y la de sus pequeños. Al llegar a casa, el ambiente estaba cargado de una energía especial. Sofía y Lucas estaban preparando el espacio para la próxima aventura en la cocina. En su emoción, Alejandro vio lo que realmente estaba en juego, el deseo de ofrecer algo más, no solo en términos de comida, sino en la creación de un legado. Esa idea resonaba en su interior como un tambor que marcaba el ritmo de su transformación. Mientras sus hijos discutían las recetas que podían probar, Alejandro se sintió atrapado entre la realidad de ser padre y la figura de un chef en evolución. La carga de no querer decepcionarlos y la necesidad de ser un ejemplo se cruzaban en su mente, lo que generaba una creciente presión. Recordó el esbozo del cuaderno, las recetas, los métodos, las conexiones. Todo el trabajo que había puesto en materializar sus deseos se sentía ahora como una llamada a la acción. Al sentarse con ellos en la mesa de la cocina, una idea brillante surgió en él. ¿Por qué no hacemos de este proceso un desafío? Cada semana elegiremos un ingrediente que no hemos usado antes y aprenderemos a cocinar con él. Podremos investigar sobre su historia, sus beneficios, todo lo que podamos. El buen humor de Sofía iluminó la habitación. Lucas, aunque más reservado, mostró un brillo en sus ojos que Alejandro interpretó como un signo de aprobación. Este pequeño giro en su enfoque le permitió ver que más allá de la comida, lo que realmente construía era una dinámica de aprendizaje en familia. No obstante, la presión de reinventarse lo asaltaba con nueva intensidad. ¿Y si este enfoque no funcionaba? ¿Y si decepcionaba a sus hijos al no poder ofrecerles una experiencia completa? La sombra de la inseguridad se cernía sobre él, cuestionando su valía como padre y chef. Mientras más profundizaba en sus pensamientos, se dio cuenta de que su meta era no solo crear una cultura alimentaria en su hogar, sino también demostrarles que el aprendizaje puede ser un viaje lleno de errores, risas y descubrimientos. El camino no era solo sobre la comida, era sobre la vida misma, sobre enfrentar desafíos y aprender juntos. La presión fue reemplazada por una brisa renovada de energía y determinación. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro decidió que no se inscribiría inmediatamente al curso de cocina, sino que se comprometería a experimentar con sus propios métodos en casa y utilizar lo que aprendiera como inspiración. En su mente, un nuevo enfoque emergía, un viaje donde sus hijos y él tomarían las riendas de sus propias aventuras culinarias. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió su meditación. Era de alguien de su pasado, un antiguo competidor en la cocina que, tras recordar su talento, le proponía una competencia local de chefs. La fecha se acercaba y la idea de medirse contra otros lo llenó de nerviosismo. Sería capaz de demostrar no solo a sí mismo, sino a los demás que había crecido. La tensión aumentaba, dejando a Alejandro ante otra bifurcación. ¿Se dedicaría a la cocina como un arte personal o buscaría elevar sus habilidades en un escenario competitivo? La elección estaba demasiado cerca. ¿Debería arriesgar y prepararse para una competencia que lo sacaría de su zona de confort? ¿O enfocarse en sus hijos y solidificar el nuevo sentido de conexión familiar que había empezado a construir? La presión del momento lo empujó a operar con rapidez, dejando su futuro justo al borde de la incertidumbre. Alejandro se despertó el miércoles con una sensación de urgencia palpitante en su interior. El mensaje de su antiguo competidor seguía fresco en su mente, pululando como un zumbido constante. Hacía varias semanas que no competía, y esa invitación lo hizo cuestionar su habilidad para enfrentar a otros chefs. La inseguridad que había empezado a disiparse a través de su renovada conexión con Sofía y Lucas ahora emergía como un espectro familiar. Mientras se preparaba para su jornada laboral, varios pensamientos lo distraían. Las imágenes de los platos que había creado en el pasado aparecían como flashes en su mente, no todos positivos. Las dudas sobre su talento comenzaban a entrelazarse con recuerdos de aplausos y alta cocina, deseos de superación y temores de fracaso. Sin embargo, este impulso competitivo tocaba una fibra sensible en él. El tiempo de su vida había llegado. No solo había un encuentro culinario en juego, sino una oportunidad para reafirmar su identidad. El día se desarrolló entre encuentros y tareas rutinarias, pero cada momento parecía marcar la cuenta regresiva hacia la competencia. La presión crecía cada vez que pensaba en dejar de lado el viaje de aprendizaje que había comenzado con sus hijos. ¿Es este camino el correcto?
Se cuestionó cada vez que sentía que podía perder lo que había logrado en casa. Al finalizar la jornada laboral, su mente estaba saturada de dudas y decisiones. En la cocina, observó a Sofía y Lucas reírse mientras experimentaban con ingredientes. Alejandro sintió cómo una oleada de orgullo lo invadía. Sus pequeños estaban inmersos en el aprendizaje, incluso sin que él estuviera en el papel del maestro. Sin embargo, el eco del desafío que lo aguardaba parecía opacar ese momento de inocente felicidad. La dualidad lo consumía. Debía decidir si ese impulso competitivo valía más que la conexión familiar que había cultivado. A medida que trabajaba junto a ellos, su observación se tornó más íntima. Notó cómo Sofía se movía con creatividad al mezclar colores y texturas, mientras que Lucas se concentraba, siguiendo meticulosamente cada paso. En esa atmósfera de exploración y descubrimiento, Alejandro experimentó una revelación sutil pero poderosa. El poder de cocinar no residía solo en los concursos, sino en la habilidad de compartir, enseñar y dejar huella. Esa conexión lo llevó a reflexionar sobre su propio propósito y lo que quería transmitirles. Finalmente, decidió escribir una lista de objetivos, crear platos innovadores, aplicar lo aprendido y quizás preparar algo y presentarles a sus hijos como una forma de competir con ellos mismos. Entonces, en un momento de claridad, se dio cuenta de que al permitir que forma parte de la competencia, podría convertir la presión en un motor de autodescubrimiento, convirtiendo su miedo en motivación. La idea lo emocionó. No se trataba de una mera competencia con otros chefs, sino de una nueva interacción con Sofía y Lucas, quienes podrían participar en el proceso de preparación a través de sus ideas. Alejandro comprendía que sería un viaje que no solo lo expondría, sino que también lo enseñaría, permitiéndole cultivar el potencial que había comenzado a florecer en su hogar. Sin embargo, al revisar los detalles de la competencia, un incómodo mensaje apareció en su pantalla. Su antiguo competidor había actualizado los términos, intercambiando reglas y alienando a los chefs novatos. Era posible que su idea se desmoronara antes de siquiera comenzar. La incertidumbre se cernió sobre él una vez más. Estaba al borde de un gran cambio, y esta nueva barrera podría ser el giro que no esperaba. ¿Podría realmente moldear su experiencia en algo que lo fortaleciera? ¿O la competencia se convertiría en una trampa para su renovada vida familiar? La verdad sobre su evolución personal lo esperaba, pero el camino hacia ella nunca había parecido tan resbaladiza. Alejandro se despertó con el sol brillando a través de la ventana, la luz iluminando su cocina y llenando el espacio con una energía renovada. La noche anterior fue reveladora. Había decidido que no permitiría que el miedo a la competencia empañara su compromiso con la familia. La idea de utilizar su participación como un medio para crear una experiencia compartida lo inspiró profundamente. Ahora entendía que el verdadero objetivo no era simplemente ganar, sino la oportunidad de conectar aún más con Sofía y Lucas y demostrarles que la cocina es un espacio de descubrimiento. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, su mente vagabundaba nuevas ideas. Quería involucrar a sus hijos en el proceso de creación del menú para la competencia. Cada ingrediente, cada técnica, podía ser una oportunidad para aprender juntas y divertirse. Había adquirido una confianza sólida en sus habilidades y estaba decidido a demostrarle a su familia que ellos también eran parte de su viaje. Así que, durante la cena, planteó su propuesta. ¿Qué les parece si el próximo fin de semana preparamos un plato para la competencia?, preguntó, sus ojos iluminándose con emoción. Sofía y Lucas se miraron, la chispa de la curiosidad encendiéndose en sus rostros. Podemos elegir los ingredientes, crear algo nuevo y sorprender a todos, añadió, animado por la posibilidad. A medida que la idea se desarrollaba, el entusiasmo creció como un fuego en sus corazones. Los tres pasaron horas buscando recetas, discutiendo combinaciones inusuales y realizando listas de compras. La cocina se convirtió en su laboratorio y cada momento era una oportunidad para enseñarse mutuamente, experimentar y reír juntos. La preparación llevó días. Experimentaron con sabores nuevos y cada vez que fracasaban, se reían y aprendían de los errores. La dinámica familiar se transformó. Alejandro no solo era un padre, sino también un guía y un compañero. Comenzaron a disfrutar de la cocina juntos, cada pequeño éxito celebrado con risas y abrazos. Cada bocado que probaban era un testimonio de su esfuerzo colectivo. Finalmente, el día de la competencia llegó. Alejandro sentía un torrente de emoción al entrar al evento. En vez de nervios, había una calma en su corazón. Lo que había comenzado como un desafío para mejorar sus habilidades, eran ahora una celebración de la familia. Mientras se preparaban para presentar el tipo de plato que habían creado juntos, la imagen de sus hijos cocinando a su lado lo llenó de orgullo. ¿Estás listo?, le preguntó Lucas, con una sonrisa de oreja a oreja. «Listo para mostrarles a todos lo que somos capaces», respondió Alejandro, dándole un suave golpe en el hombro.
El ambiente del evento estaba cargado de energía, pero para Alejandro todo eso se desvaneció mientras miraba a Sofía y Lucas trabajar en equipo. Fue un momento de revelación. El verdadero triunfo no era ganar un premio, sino recrear un entorno donde cada uno podía explorar su potencial. Al final de la jornada, mientras servían su plato, una mezcla de sabores frescos y deliciosos, se dieron cuenta de que habían creado algo más valioso que una simple receta. Habían construido un vínculo indisoluble, un legado que trascendía las expectativas de la competencia. Cuando el jurado llegó a su mesa, la mirada de orgullo en los ojos de sus hijos fue más que suficiente para alejar cualquier sombra de duda. Cuando mencionaron su nombre como el ganador, el gimnasio estalló en aplausos, pero Alejandro sintió que sus pequeños se llevarían la mayor victoria. Comprendió que su transformación se había ratificado. Había cambiado no solo su dieta, sino su vida y la de su familia. Había dejado atrás todas las inseguridades y se había convertido en un hombre de acción, un líder, un padre presente. Esa noche, al regresar a casa, Sofía y Lucas no podían dejar de hablar sobre lo que habían logrado. Alejandro, en su interior, se sintió satisfecho profundamente. La batalla que había librado no solo había sido contra las inseguridades, sino contra la idea de conformarse a las expectativas de los demás. Había aprendido que su valor no dependía de los juicios ajenos, sino de la fuerza de su vínculo familiar. Alejandro miró a sus hijos después de cenar. Hoy hemos creado magia en la cocina y eso solo fue el comienzo, dijo, mientras recogían los platos, orgulloso de la empresa conjunta que habían emprendido. La confianza en sí mismo había florecido y él sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con una sonrisa en el rostro, Alejandro se dio cuenta de que la cocina ya no era solo un lugar para preparar comida, sino un espacio simbólico donde su familia podía crecer. En su viaje hacia una vida más saludable, había encontrado algo aún más significativo: el poder de transformar la duda en autenticidad, moldeando un camino fortificado por el amor y la conexión familiar. Hoy se sentía completo y auténtico. Había alcanzado no solo el objetivo de cambiar su alimentación, sino también el de ser el padre y el cómplice que sus hijos necesitaban. Con la confianza firmemente establecida, miró hacia el futuro con esperanza y propósito. Sabía que cada comida sería una nueva oportunidad para aprender y compartir. Ahora, Alejandro está listo para enfrentar lo que venga a continuación, sin dejar de lado su esencia. La lucha por una vida más equilibrada estaba lejos de terminar, pero estaba listo, junto a sus hijos, para darle un nuevo sabor a cada día que comenzara. Es tu momento de unirte a nuestra comunidad y no perderte las próximas historias inspiradoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no quedarte atrás. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas emotivas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta transformación de vida y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es ayudar a que este mensaje llegue más lejos.